Sean bienvenidos al curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver qué es y cómo llenar una tabla de distribución de frecuencias. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Tal vez en alguna ocasión te has preguntado, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Pues bien, una tabla de distribución de frecuencias es una herramienta que utiliza la estadística y que muestra todos los datos ordenados en filas y columnas, representando los distintos valores recogidos por el estudio de una variable, en donde las frecuencias representan las veces que aparecen o que se repiten los datos. En otras palabras, una distribución de frecuencias es un formato tabular en el que se organizan y separan los datos de forma ordenada. En esta tabla deben estar todos los datos colocados de forma ordenada, pues así se podrá comprender de mejor manera el estudio estadístico que se esté efectuando. Para esto, se colocan en columnas el número de ocurrencias que pertenecen a cada uno de estos valores. Estos pueden ser porcentajes o valores netos según los datos obtenidos. Veamos cómo llenar y cómo ordenar una tabla de distribución de frecuencias. Comenzamos entonces por el paso número 1. En este paso se nos pide la ordenación de los datos. Los datos se deberán de ordenar con muchísimo cuidado, desde el dato menor hasta llegar al dato mayor. Estos datos se pueden presentar en arreglos por columnas. Es muy importante señalar que la totalidad de los datos se deberán de encontrar en la tabla ordenada. Tenemos la siguiente tabla con 35 datos desordenados. Estos 35 datos se obtuvieron de una encuesta o de una entrevista. En este caso vamos a considerar la edad de un grupo de personas. En la tabla que estamos mostrando aparecen entonces 35 datos. Estos datos en primera instancia se encuentran totalmente desorganizados, totalmente revueltos. El primer trabajo del estadista es tomar la totalidad de los datos y empezarlos a ordenar desde el dato menor hasta llegar al dato mayor. Por lo tanto, realicemos este primer trabajo. Tenemos entonces la misma tabla con los 35 datos, pero ahora ya ordenados. Primero nos damos cuenta que el dato menor es el dato 12 y este dato aparece en 4 ocasiones. Por lo tanto, anotamos en la primera columna 4 veces el dato 12. 1, 2, 3 y 4. El siguiente dato es el dato 14, el cual lo encontramos en 5 ocasiones. Anotamos entonces 1, 2, 3. Pasamos a la siguiente columna, 4 y 5 ocasiones el dato 14. El siguiente dato es el dato 15, el cual aparece también en 4 ocasiones. 1, 2, 3 y 4. El dato que le sigue es el dato 17, que aparece solamente en 2 ocasiones, 1 y 2. Después corresponde el lugar al dato 18, que aparece solamente 1 y 2 veces. Seguido de ello es el dato 19, que aparece 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Continuando en la tercera columna encontramos al dato 20, que lo tenemos en 4 ocasiones. 1, 2, 3 y 4 veces el dato 20. El siguiente dato es el dato 21, que aparece solamente en doble ocasión, 1
y 2. Enseguida toca el lugar al dato 22, que aparece 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Seguido es el dato 24, que solamente aparece una sola vez. A continuación viene el dato 25, que aparece en doble ocasión. 1, 2. Y el último dato encontrado es el dato 28, el cual solamente aparece una sola vez. Como podemos apreciar en esta segunda tabla, y si recorremos la tabla columna por columna, podemos apreciar con facilidad la ordenación de los datos. Esto nos facilitará para poder apreciar que el dato menor es el dato con valor de 12 y que se encuentra al principio de la primera columna. Al mismo tiempo, podemos también identificar rápidamente. Continuamos entonces con el paso número 2. En este paso se nos pide calcular la cantidad de grupos, o también le podemos llamar la cantidad de clases. La cantidad de grupos o clases representa la cantidad de renglones que vamos a ocupar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, la cual se puede determinar aplicando la siguiente fórmula. Antes de ello, es sumamente importante saber cuántos datos en total tenemos. Para este ejemplo, sabemos que el número total de datos es 35. Enseguida, aplicamos la fórmula conocida como fórmula de Sturges, la cual es 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo de n. En esta fórmula, n minúscula representa el número total de datos, que para este ejemplo es un total de 35. Por lo tanto, bastará por reemplazar n por 35. Por lo tanto, la fórmula nos va a quedar como 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo de 35. El logaritmo de 35 lo podemos obtener mediante la calculadora. Veamos cómo. En la calculadora científica tenemos un botón que precisamente nos permite calcular el logaritmo. Lo tenemos en la parte media derecha. Accionamos el botón, aparece en la pantalla el logaritmo. Enseguida anotamos la cantidad de datos, que son 35. Cerramos el paréntesis y enseguida accionamos el botón de igual. Con esto obtenemos que el logaritmo de 35 es igual a 1.5440680, dato que vamos a llevar a nuestra fórmula. Entonces la fórmula nos quedará como 1 más 3.322 que multiplica a 1.54407. Enseguida lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos cantidades. Multiplicando estas dos cantidades obtendremos 1 más 5.12939. Si finalmente sumamos estas dos cantidades, obtendremos como resultado final 6.12. Generalmente la cantidad de grupos o clases nos va a quedar con un decimal, y lo que hacemos es tomar el número entero y redondearlo al siguiente número entero mayor. Por lo tanto, de 6 vamos entonces a pasar a 7. Por lo que con esto podemos saber. Llegamos ahora al paso número 3. En el paso número 3 vamos a calcular el tamaño de cada grupo o de cada clase. Es importante determinar que el dato menor en este ejemplo es de 12 y que el dato mayor es de 28. Para poder obtener el tamaño de cada grupo utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice el ancho o tamaño de cada grupo será igual al dato mayor menos el dato menor. Lo que nos dé la diferencia de los datos se debe de dividir entre el número total de grupos. En este caso tenemos que el ancho del grupo será igual al dato mayor, que son 28, menos el dato menor, que son 12, dividido entre un número total de grupos de 7,
que fue lo que obtuvimos en el paso anterior. Realizando la operación tenemos 28 menos 12, eso nos dará como resultado 16. 16 dividido entre 7, lo cual nos da que el ancho del grupo es igual a 2.29. Cuando el resultado nos quede con número decimal, lo que hacemos es lo siguiente: tomar el número entero y pasarlo al siguiente número mayor. Por lo tanto, de 2.29 vamos a redondear a 3. Esto nos indica que el tamaño de cada grupo es igual a 3.